Buenos días a todos al canal. El aporte del vídeo de hoy va a ser la instalación de un televisor en un domicilio. Tan sencillo como atornillar la base al televisor, que normalmente vienen desmontados, y luego pues hacer las instalaciones normales. Ya veréis que es un asunto bastante rápido. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir la caja con cuidado para ver las piezas y montar el monitor en la base. Pues aquí tenemos, cuando empezamos a abrir la caja ya nos salen los primeros componentes, que son el libro, los cables, los mandos y las patas. Y me parece que esta versión de patas es todavía más sencilla si cabe, que yo creo que no hay ni que atornillar. Lo iremos viendo, coger el libro de instrucciones, seguir el libro de instrucciones, pero estas teles ya no, creo que no traen ni siquiera base para atornillar, son directamente de enchufar, de conexión fácil. Así que bueno, lo vamos a seguir viendo. Ir con mucho cuidado al sacarlo para no rayar nada y no perder ningún componente. Y por supuesto el librito de la guía de instrucciones, que suelen ser muy útiles. Muy bien, pues ya hemos sacado el monitor y lo que hemos puesto, lo hemos puesto boca abajo, es decir, la parte de la pantalla está en la mesa. Aquí es importante esto, esta pata es la pata izquierda, left, de L, y aquí se puede ver una L, no sé si lo podéis ver por la luz, pero esto es aquí hay una L, y en el otro lado tenemos una R de right, también con la pata correspondiente R. Este paso es importante y tienen que coordinar, no podéis poner mezcladas las patas. Luego lo único que hay que hacer es conectar la pata. Ahora veremos cómo lo conectamos, pero fijaros en ese detalle porque si no podéis poner las patas mal, ¿vale? Así que vamos a proceder a enchufarlas. Muy bien, pues vamos a ver, una vez que tenemos la pata suelta, lo bueno es que he visto que tiene una sola postura, porque yo pensaba que podía generar duda o confusión, pero ya veis que no entra bien. En cambio, la pata R, si la conectáis en la posición adecuada, entra directamente. Eso es lo cómodo que tiene. Fijaros que ya queda calzada. ¿De acuerdo? O sea que es un movimiento muy sencillo. Y además queda la pata hacia afuera. Esta es la parte del cristal, del monitor, y queda esta pata ligeramente inclinada hacia afuera. Si lo cotejáis con el libro de instrucciones, vais a ver que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Veis? No entra. Entonces lo tenéis que poner en la posición adecuada, ¿de acuerdo? Fijaros el detalle en el que las patas salen ligeramente hacia afuera, cuando uno lo pone por delante. Ahí lo tenéis, ¿vale? Pero vamos, que esto ya no necesita ni siquiera atornillar, es bastante cómodo y bastante rápido. Ahora lo que vamos a hacer es poner el cable detrás, dejarles la instalación prevista. La conexión de alimentación, que normalmente ahora tienen esta pinta, lo que hay que hacer es conectarlo en el lugar adecuado, que en este caso es este. Solo tiene una posición, así que no hay ningún problema. No hay tampoco mucho margen de error. Y lo que vamos a hacer es ponerle un clip para sujetarlo que viene dentro de los componentes del televisor. El clip que trae el monitor para poder sujetar el cable es sencillamente para que lo podamos dejar más ordenados los cables, cosa que es súper útil. Lo único que hay que hacer es apillarlo con la pata. Dejarle un poco de holgura por si luego queréis meter algún componente más, algo en lo que queráis conectar, que no se molesten las conexiones, ¿vale? Un poquito de ángulo. Por lo demás no es más que ponerlo así, enganchado. Y ahora lo que vamos a hacer es la conexión de antena, que es ahí, pero para eso lo que tengo que hacer es quitar el monitor. Vale, el cable de antena, quiero que le veáis, es uno que tiene una pinta como esta, y este cable de antena lo que hay que hacer es conectarlo aquí, ¿vale? Tenéis que buscar cada uno dónde está el monitor, pero bueno, están ahí atrás, no tiene mucha pérdida. Así que lo conectáis y luego, como no, a red. Si tenéis algún otro componente, tendréis que buscarle. Normalmente ahora las teles modernas lo que traen es el conector HDMI, que es el conector universal para todos los aparatos que tengáis de turno, ¿vale? De todas las compañías de televisión digital. Lo único que habrá que hacer es enchufarlo y dejarlos todos enchufados y poco a poco empezar a configurar el monitor. Pero bueno, eso no es para el alcance del vídeo de hoy. Así que bueno, voy a seguir con la instalación. Os quiero enseñar todo el festival de cables, ¿vale? Aquí tenemos un poco hecha la instalación del cable de antena. Lo hemos puesto en el cable de red. Y ya lo que vamos a hacer es proceder a encenderlo, a encender el monitor y ver que está todo configurado. Una vez encendido el monitor, lo que tenemos es que empezar a buscar nuestro idioma. Con el mando directamente lo buscamos, habrá de todo, pero es buscar el idioma y comenzar la configuración. Para seguir la configuración vosotros podéis utilizar el método que queráis. Yo voy a utilizar el propio mando a distancia que viene en la tele. Entonces configuramos el mando a distancia y seguimos adelante. Seleccionamos el país,
y lo que vamos a hacer es encender el dispositivo. Vale, seguimos adelante. Le decimos que vamos a hacer una export digital y analógico. Y seguimos adelante. Ahora está buscando las redes y lo que tenemos que hacer es incorporar la contraseña de la clave. La contraseña de la Wi-Fi. En el momento en el que metáis la clave, vais a hacer la conexión inalámbrica y seguís el proceso de instalación. Normalmente es ir aceptando las cosas, ya sabéis. Durante el proceso de instalación me ha pedido que actualice el software. Podéis elegirlo hacer más tarde. Yo le he dicho que lo actualice. Luego, si quieres utilizar la cuenta actual que tengas de tu televisor, pues usas la que tienes o creas una cuenta nueva. Eso ya cada uno lo que quiera. O si quieres puedes omitir el paso. Tendremos que incorporar el código postal si habéis elegido seguir en ese proceso para que te encuentre mejor el proveedor. Si no, ya sabéis, omitís los pasos. Bueno, y si seguís el proceso de instalación, que solo os quedará ir aceptando un par de cosas más, lo del código postal y poco más, enseguida lo tendréis ya configurado. Lo último que quedará, os saltará el televisor y lo único que tendréis es que terminar de instalar las aplicaciones que vosotros queráis. Pero bueno, eso es otra historia, no es el aporte del vídeo de hoy. Así que nada, espero que os haya sido útil, un saludo y hasta el próximo vídeo.